La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la palabra de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al final del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. En este día, martes de la 17ª semana del tiempo ordinario, contemplamos estos pasajes de la Sagrada Escritura. En el Evangelio continuamos con el capítulo 13 de San Mateo y en la primera lectura la profecía de Jeremías. Y ya en días anteriores les mencionaba que el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo es muy importante, porque diríamos, habla de nuestro tiempo, habla de este tiempo actual en el que nosotros vivimos. Y la pregunta que tendríamos que hacernos: ¿qué caracteriza este tiempo? Y la respuesta es que la presencia del Señor es una presencia discreta, humilde, que puede hacer y de hecho hace que muchas personas no se den cuenta, muchas personas se dejen seducir por lo más llamativo, por lo más espectacular y no reconozcan a Dios con nosotros y entre nosotros. Y es que el pueblo de la primera alianza esperaba con afán que se restaure un reino como el de David, porque para ellos el reino de David había sido el periodo donde se habían unificado, donde habían pacificado las fronteras, donde ellos sentían que el plan de Dios se desplegaba. No entendían cómo era la presencia de Dios, que ellos eran enviados para que el mundo entero lo conozca, y ellos creían que su relación con Dios era para asegurar bienes temporales, bienes pasajeros. Y entonces, cuando carecían de estos bienes, se acordaban de Dios. Cuando abundaban en estos bienes, se olvidaban de Dios.
Y entonces se ve a lo largo de la historia del pueblo de la primera alianza que una y otra vez eso se vuelve a repetir. A la muerte de David y la división, a la muerte de Salomón y la división del reino, uno de los que hereda el reino del sur es descendiente de David, pero el del reino del norte no es ya descendiente de David. Esas tribus del reino del norte, ese reino va a desaparecer. Va a subsistir un tiempo más el reino del sur. En ese tiempo está profetizando Jeremías. No lo quieren escuchar. Ellos están preocupados solo en lo temporal, solo en las cosas presentes, en sus vecinos hostiles, en hacer política, en cómo hacer acuerdos, pactos. Y entonces ponen su confianza. Algunos son partidarios de pactar con Egipto, otros se acercan por momentos a Asiria, pero el veredicto del Señor a través de Jeremías es que van a tener que ser purificados, y esa purificación será el exilio a Babilonia. Rechazan a Jeremías porque les dice esas cosas. Al cabo de los años, sabemos, cerca de 70 años regresarán, y al cabo de los siglos, cuando llega Jesús, no han aprendido y han caído una y otra vez sucesivamente en otras esclavitudes. Los persas, los griegos, helenistas, los romanos. Y entonces Jesús empieza su predicación anunciando: el reino está cerca. Algunos se entusiasman porque creen que se trata de un reino político. Ven las obras maravillosas que hace Jesús, el poder que tiene, cómo la gente lo escucha, y entonces ellos dicen: va a haber un reino temporal. Pero ese entusiasmo de algunos se acompaña del rechazo de los poderosos de su pueblo, que ya se han acomodado a las circunstancias, han pactado con los romanos, han hecho sus arreglos, entre comillas, para pasarlo bien, y entonces que vuelvan a recordar a David, que vuelvan a hablar del reino, les incomoda. Ven que su seguridad peligra, y entonces empiezan a rechazar a Jesús. Sus milagros, su testimonio no les interesa, incluso llegan a acusarlo de que actúa con el poder de Satanás. Y así llegamos a ese capítulo 3, que lo que explica es lo que el Señor va a hacer. Ante el rechazo de su pueblo, lo que el Señor va a hacer, como lo había hecho antes, es actuar manso y humilde, tanto que llegará y se entregará a la cruz, pero Él quiere que los corazones de los hombres seamos donde Él reine. Y efectivamente, luego de crucificado, ascendido a los cielos, envía a sus apóstoles. También en la iglesia se vuelven a cometer los mismos errores que en el reino de Israel. Y entonces vivimos este periodo, luego de la venida primera del Señor, luego de su entrega de amor en la cruz. Vivimos en el tiempo hasta que esperamos la segunda venida del Señor, donde ya no vendrá manso y humilde, sino vendrá con toda su gloria y majestad. Pero en ese periodo donde se instalará ya finalmente el reino de Dios, nosotros vivimos en el interregno. Ese es nuestro tiempo. Pero no significa que el Señor ha renunciado a reinar. No significa que Él ha perdido los papeles, sino que Él
espera que nosotros reaccionemos, nos demos cuenta, nos tiene paciencia, nos da tiempo, pero muchas personas no lo entendemos. Y entonces Él va a explicar eso que va a venir en este capítulo 13 con sucesivas parábolas, todas tomadas de figuras del campo, de la agricultura, fáciles de entender para las criaturas humanas, pero está hablando de cómo el Señor obra en la humanidad y en cada uno de nosotros. Y entonces, esta parábola que explica el Señor del trigo y la cizaña, lo que nos muestra es que justamente en cada persona, en cada familia, en cada pueblo, en la iglesia, en el mundo, simultáneamente hay personas, hay momentos, hay tiempos donde esas mismas personas rechazan al Señor y otros donde lo escuchan. Pero el Señor no por eso significa que deja de reinar, sino que Él, sin vulnerar nuestra libertad, que es don que Él mismo nos ha dado, quiere que nosotros nos demos cuenta, quiere que nosotros reaccionemos, pero muchas veces embotados por las cosas de este mundo, no nos detenemos a levantar el corazón y ver la obra de Dios. El Señor no deja de actuar. Actuó en el tiempo de la primera alianza y eso se manifestó en un grupo de personas, de esos descendientes de Jacob, de esas 12 tribus que escucharon al Señor, pusieron toda su confianza en el Señor, esperaban solo en el Señor. Dentro de esas personas encontramos a Joaquín y Ana, los padres de la Virgen María. De ellos, en el silencio más completo, nacerá María, sin pecado concebida, que será la Madre del Señor, Madre nuestra. Y también en nuestro tiempo ocurre algo similar. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer la cizaña que tenemos, todo eso que es consecuencia del pecado y que nos impide amar como el Señor nos ama, escucharlo, obedecerlo y amarlo sobre todas las cosas. Y entonces muchas veces la familia, las personas, los pueblos, el mundo dividido, simplemente ven lo externo, entre comillas, los poderes temporales, las capacidades humanas. Y si no reaccionan, serán incapaces de reconocer al Señor en sus vidas. Pero cuando acabe la peregrinación terrena de cada una de las criaturas humanas, cuando llegue nuestra hora, el Señor se manifestará glorioso. En ese momento ya no habrá que yo soy ateo, que yo soy agnóstico, que yo tengo otra confesión. En ese momento llegará el momento de la verdad. Pero el Señor quiere que nos demos cuenta. El Señor quiere que reaccionemos. Y para eso, a lo largo de la historia de la salvación, una y otra vez, nos sigue enviando personas, mostrando testimonios de cómo es su misericordia y su paciencia. Pero muchas veces nosotros la confundimos con debilidad, con insuficiencia, con ausencia. Él no está ausente, está presente entre nosotros y ahora viene una vez más, manso y humilde en Eucaristía, para entregarse totalmente a nosotros. Bastaría una sola Eucaristía para que seamos santificados plenamente, pero nuestra poca fe, nuestras
múltiples afanes pasajeros, la cizaña que tenemos en nuestro corazón impide que el reino se manifieste en nosotros. Y por eso es que una y otra vez necesitamos volver a Él cada día para recibir ese pan cotidiano, que no solo es la asistencia con los bienes pasajeros, sino es la presencia de Dios mismo, que es el pan bajado del cielo, Jesucristo, que se entrega hoy una vez más en la Eucaristía. Que el Señor misericordioso nos haga capaces de ser testigos del Evangelio ante tantas personas que no lo conocen, que no tienen tiempo para Él, para que también en nuestras familias pueda encontrarse el camino, la verdad y la vida. Que así sea.